En estas últimas semanas, en el servicio de español, a los que estuvieron presentes durante esta secuencia llamada Altares, que el pastor nos enseñó durante 4 o 5 semanas, así era el título de la predicación, Altares, el pastor nos enseñaba lo que significaban los altares en el tiempo antiguo, los altares de piedra que hacían las personas para agradecer el evento que Dios había hecho en ese momento. Y mientras me acordaba de lo que el pastor nos enseñaba, estaba leyendo, de hecho, los que tenemos el grupo de leer la Biblia en un año, se acordarán que pasamos este pasaje hace unas varias semanas, como 2 semanas, creo que nos tocó leer esa parte. Me doy cuenta que David tenía otra manera de recordar. Como le dije, los altares que hacía, los que hizo Abraham, los que hizo Isaac, los que hizo Jacob, eran altares de piedra que se hacían para recordar algo. Muchos altares de esos permanecen hasta el día de hoy. Pero, escuchen, David tenía una manera muy diferente de recordar las cosas, a mi punto de vista, por supuesto. Dice la Biblia que después de que David derrotó al gigante, escuche lo que dice Primera de Samuel, no sé si se parece ahí, Primera de Samuel 17:54, dice que David llevó la cabeza del filisteo a Jerusalén, pero guardó la armadura en su propia carpa. La armadura constaba de su espada, chaleco, casco, todo lo que Goliat usaba para las batallas. Todo eso se lo llevó David a su casa. Este es un detalle que cuando lo leemos se nos puede pasar desapercibido. No le podemos poner atención. ¿Por qué David se llevaría la armadura de Goliat a su casa? Yo supongo que David colgó la espada, colgó la armadura en su sala para ver todos los días, para adornar su casa, ahí la casa de David. Y la cabeza, ¿qué pasó con la cabeza? Yo pienso que la cabeza se la llevaron y como se acostumbraba en el tiempo antiguo, la sembraron en una estaca en alguna plaza para ser exhibida. Pero ese no es un detalle muy importante. Lo que trato de explicarles es por qué David se llevaría la armadura de Goliat a su casa. ¿Por qué se la llevaría y la colgaría como un recuerdo? Justo como nosotros colgamos recuerdos de nuestros papás, de nuestros seres queridos, tal vez una foto, un recuerdo viejo que colgamos. Los latinos somos expertos en guardar recuerdos. Entonces David, ¿por qué llevaría esto a su casa? Yo pienso que se la llevó a su casa porque quería recordar la victoria que Dios le había dado. Yo veo a veces fotos de mi país para recordar cómo era vivir allá, aunque no siempre puedo estar viendo y recordando cómo era vivir allá y viviendo aquí. Uno debe de vivir el presente, de recordar parte del pasado, como cuando uno va a sacar la licencia. El manual de conducir dice que uno debe, de aquí en California, dice que uno debe de ver entre un 90 y un 95% adelante y entre un 5 y un 10% hacia atrás. Claro, eso es en la regla de conducir, pero en la vida es casi lo mismo. Hay que ver la mayoría para adelante y un poquito para atrás o para los lados, porque si no también nos podemos estrellar. Increíblemente, la mente humana fue hecha para avanzar y también para recordar. Por eso tenemos recuerdos. Y mientras pensaba esto, me di cuenta que hay 2 tipos de personas. Están las personas que solo se enfocan en ver para adelante. Mi visión es llegar allá, le paso por encima al que sea, porque yo quiero estar adelante. Y mi meta es avanzar y avanzar y avanzar. Y luego están los otros que se la viven recordando, oh, esto era así allá en mi casa, y recordando lo pasado y viven de lo pasado y nunca avanzan. Entonces uno debe de ver para adelante, pero también
un poquito para atrás. ¿Por qué? Porque si nos pasa esto te puede pasar en la vida cotidiana, pero nosotros como cristianos es grave. Si nomás nos enfocamos en ver para adelante, es grave, porque podemos olvidar lo que Dios ha hecho en nosotros. Entonces, de vez en cuando tenemos que ver un poquito hacia atrás, un 5 o un 10% de lo que Dios ha hecho en nosotros. Por eso, los altares servían para recordar. Y yo sé que desde los altares, desde estos lugares, se predica en otras iglesias, aquí en esta iglesia o donde sea, se ha predicado: mire para adelante, no mire hacia atrás, mire para adelante, no mire hacia atrás. La vida cristiana es ver para adelante, no hacia atrás. Mas sin embargo, la Biblia dice que la memoria nos ayuda a saber quiénes somos y de dónde venimos. Sin la memoria podemos perder la fe. Si no recordamos, podemos olvidar la fidelidad de Dios. De ahí lo que expliqué al principio de los altares, que servían para recordar lo que Dios había hecho. Para eso servían los altares. Mientras leía esto, me preguntaba sobre los personajes de la Biblia como Abraham. Si Abraham habrá regresado un par de días después de que iba a sacrificar a su hijo Isaac, si habrá regresado a hacer un altar al lugar donde iba a clavarle un cuchillo a su hijo y Dios lo detuvo. Si habrá regresado a hacer algún altar. Me preguntaba si Pedro habrá remado, habrá nadado hasta el lugar donde caminó sobre las aguas. Yo lo habría hecho muchas veces. Eso no es idolatría. Recordar no es idolatría. Es recordar que Dios lo hizo una vez y otra vez y otra vez. Porque la memoria nos trae fidelidad. Pero ¿qué pasa? Tendemos a olvidar. Cuando estamos en nuestro país, le suplicamos a Dios. Es más, le imploramos a Dios que nos ayude a llegar a este país. Pero ¿qué pasa cuando ya estamos en este país? Llegamos y nos olvidamos de Él. Llegas y dejas de venir a la iglesia. Cuando estabas allá le pedías a Dios que te ayudara cuando estabas aquí. Cuando estás aquí te sientes seguro y te olvidas de Él. Llegamos y no tenemos un trabajo. De repente alguien nos consigue un trabajo y empezamos a trabajar. Un par de días nos dura la felicidad y luego empezamos a quejarnos de que no me pagan bien, no tengo horas extras, no me valoran en ese trabajo. Se nos olvida que no teníamos trabajo y dejamos de ser agradecidos. Mientras en un intermediario del servicio de inglés, mientras mi esposa cantaba, dio un pequeño testimonio de cuando estaba enferma del COVID, de que fue muy difícil para ella. A mí me consta. Yo no tenía COVID. Yo me quedaba con ella no lo sabe, pero yo me quedaba con ella porque ella, como a las 12 de la noche, le agarraba a toser muy fuerte y sentía ella que se iba a ahogar. Era crítico verla en ese estado. Yo me acuerdo que yo me levantaba y le iba por un vaso de agua o le dejaba dulces de menta para que su garganta reaccionara. Y ahí estaba yo. Muchas veces cuando estamos enfermos en un hospital, empezamos a orar a Dios por sanidad. Y Dios, en su grande misericordia, nos sana. Pero ¿qué pasa? Venimos un domingo o 2 domingos a la iglesia y luego se nos olvida que Dios nos sanó. No nos ponemos a pensar que de ese hospital pudimos haber ido a la morgue. Mas sin embargo, si estamos aquí, es porque Dios fue bueno con nosotros, Dios fue fiel con nosotros, por eso estamos aquí.
y debemos de honrarlo, debemos de recordar eso. Nuestra tarea es recordar, ser una persona agradecida todos los días. Yo soy un hombre muy, ¿cómo se dice?, nostálgico. Ustedes saben que cada que tengo la oportunidad de estar aquí, siempre hablo de mi papá, de mi mamá, de mis hermanos. Siempre cuento historias de cómo era vivir allá. Y lo hago porque me acuerdo de la escasez que yo pasaba. Porque nosotros venimos de la pobreza. Yo no sabía lo que era, hasta ahora que estoy aquí me doy cuenta de que vivíamos en la pobreza. Cuando estaba allá pensábamos que estábamos bendecidos. Cuando estoy aquí me doy cuenta que Dios fue grande con nosotros. Yo no sabía lo que era un postre. Hasta aquí tuve un pastel de cumpleaños a los 22 años. Hasta que estuve en este país. El postre para mí era un árbol de mandarinas que está sembrado en la casa, en la esquina, que da unas mandarinas agrias, amargas están. Es más rico comerse un limón que comerse la mandarina. Pero como era nuestro postre y el árbol de mandarinas daba mandarinas, teníamos que comérnoslas. ¿Cómo desperdiciar las mandarinas si no desperdiciábamos nada? Teníamos que comérnoslas. Y ahora aquí mis hijos yo veo que agarran una banana, le comen la mitad, agarran una fresa y la dejan tirar por allá, unas blueberries, agarran galletas, agarran lo que se les da la gana y hacen un desperdiciadero. Y yo digo, los voy a mandar a Guatemala allá con su abuelita, con mi mamá, para que recuerden lo que es vivir allá, para que vean de dónde Dios sacó a su padre. Y sé que hay gente aquí o en otro lado hay gente que sufrió pobreza peor que la mía, pero la mía me alcanzó para ser una persona agradecida. Cada cambio de ropa que yo me pongo, digo, no puedo creer que vaya a estrenar otra vez. Allá estrenaba para el 15 de septiembre, para Navidad, y si bien me iba a paño nuevo, y no me volví a poner la del 24 de diciembre, si bien me iba. Y aquí, yo sé que aquí en este país es natural comprarse uno su ropita, ¿verdad? Pero allá en Guatemala yo daba gracias a Dios que mientras usaba un calzoncillo el otro se me secaba. Yo me acuerdo de eso. Por eso soy agradecido. Una vez vinieron unos amigos de Los Ángeles a la casa. Y yo sé que a veces la gente que platica conmigo piensa que yo soy orgulloso, pero no lo soy. O al menos el orgullo es como el mal olor, ¿verdad? Uno no se da cuenta de que es orgulloso, más que el otro es el que lo siente uno. Pero vinieron y me acuerdo que el otro día que se fueron, mi mamá me habló por teléfono y ya andaba ¿cómo se dice? El chisme allá en mi barrio, que yo ya me había olvidado de Guatemala, porque aquí en este país vivía yo como millonario, y eso no es cierto. No vivo como millonario, simplemente Dios me ha bendecido con una hermosa familia, con trabajo, con salud. Él me ha protegido, ha sido bueno conmigo, y eso no es tener orgullo. Simplemente Dios ha sido bueno con nosotros. Por eso yo le doy gracias a Dios, porque Él me ha bendecido. Y ahora que estoy aquí, lo mínimo, escuchen, cuando estaba allá le pedí a Dios estar aquí. Ahora que estoy aquí, lo mínimo que puedo hacer es llegar a tiempo, venir el día que me toca adorarlo, estar aquí, honrarlo, glorificarlo, lo mínimo. Porque si Él quiere, Él nomás agarra y adiós salud, adiós trabajo, adiós familia, adiós estatus migratorio en este país. ¡Pum! Se acabó. Adiós vida, si Él quiere.
lo mínimo que yo puedo hacer es honrarlo y estando presente el día que debo de adorarlo. Por eso les digo, en lugar de esperar a pedir, mejor agradezco lo que ya hizo. Cuando veo fotografías viejas y me acuerdo de lo que estaba pasando, pienso en que Dios ha sido fiel y Dios ha sido bueno. Mi hijo Anthony, que anda aquí corriendo a veces, mi hijo Anthony, él es un altar, como un altar ambulante, es un altar caminando, porque Anthony, a los que han escuchado esta historia, Anthony estaba destinado por los doctores a no nacer. Anthony no iba a nacer, mas sin embargo Dios fue bueno con nosotros y aquí anda. ¿Cómo no honrarle a Dios si Él fue bueno con nosotros? Él anda aquí. Por eso se llama Emmanuel, porque su nombre significa Dios con nosotros. Él me recuerda estar agradecido. Como también recuerdo a mi papá. Mi papá usaba, cuando voy por la calle o cuando a veces alguien aquí en la iglesia usa el desodorante o el aroma Old Spice, ¿alguien de aquí lo usa? Yo recuerdo a mi papá porque ese era su olor de él, el Old Spice. Entonces yo cuando percibo ese aroma digo, así olía mi viejo. O cuando alguien hace frijoles negros y están recién cocidos o unas tortillas, yo me recuerdo de mi mamá. El olor me lleva a mi infancia, el olor me hace recordar cuando yo me paraba a la par de mi mamá a pedirle una tortilla con queso. El olor me hace recordar. Las marcas son para recordar. Cuando murió mi papá, a mi hermana, la que apenas llegó, le salió una cicatriz aquí en la frente. Cuando tengan tiempo, desde aquí se la veo. Cuando tengan tiempo la pueden ver. Es una marca que le salió a causa de la tristeza. Le han hecho estudios y pues la marca ahí está, no encuentran por qué le salió, pues la marca ya la tienen. Las marcas nos sirven para recordar. ¿Duele haber perdido a mi papá? Duele. ¿Lo recordaremos? Sí, porque no podemos quedarnos viendo hacia atrás todo el tiempo. Si no, perdemos la vista de lo que tenemos enfrente y nos podemos estrellar como un automóvil. ¿Debemos recordarlos? Sí. ¿Recordar cosas? Sí. ¿Debemos olvidar? También. El problema es que recordamos lo que debemos olvidar y olvidamos lo que debemos recordar. Recordamos lo que no teníamos y olvidamos lo que sí teníamos. Por eso, como el ejemplo de David, ¿por qué creen que David se llevaría las armas de Goliat a su casa? Pregunta. ¿Por qué creen que David se llevaría las armas de Goliat a su casa? Porque cada vez que él miraba las armas de Goliat se acordaba que Dios, su Dios, hace caer a los gigantes. Él se inspiraba cada mañana que miraba las armas de Goliat ahí colgadas, porque su Dios hace caer a los gigantes. Éxodo 13:3 dice así: y Moisés le dijo al pueblo: tened memoria de este día en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová los ha sacado de aquí con mano fuerte. ¿Por qué le pediría a Moisés que recordaran ese día? Para que fueran agradecidos, para que pudieran contar a sus hijos de dónde vienen y de dónde Dios los sacó. Consejo que no me están pidiendo, pero igual, como dijo el pastor, se los voy a dar por la misma ofrenda. No tiren las fotos viejas, no tiren las fotos del rancho, de la pobreza, no las tiren. Que sus hijos las vean una y otra vez de dónde Dios los sacó. Y que si estamos aquí no es por el sueño americano, estamos aquí porque Dios quiso, si no nos estuviéramos aquí. No estamos aquí por el sueño americano, estamos aquí porque Dios quiso. Me acuerdo que
cuando nacieron mis hijos, yo me puse contento de que ya iba a ser papá, pero también me puse contento que había nacido en este país. Estaba yo, dije, tengo un hijo ciudadano, pero trato de enseñarle a él de que si estamos en este país es porque Dios quiso. Él nació aquí porque Dios quería, si no, hubiera nacido allá, en otro país. Por eso debemos de darle gloria a Dios hasta que partamos. Como le digo, a mí me gusta recordar lo que me faltaba cuando veo mis zapatos. Digo, wow, tengo 4 o 5 pares de zapatos. Allá tenía un par para jugar fútbol, para ir a la iglesia, para ir a ver a la novia. El mismo par le daba vuelta una y otra vez. Ese era todo terreno. Y aquí me acuerdo y digo, wow, tengo muchos pares de zapatos. Y ni contar cuando veo los zapatos de mi esposa. Me basta ver un solo recuerdo para ser agradecido con Dios. Y claro, que este país es difícil también, pero luego veo un pasaje en la Biblia cuando Nehemías está siendo atacado por otros reinos. Nehemías está construyendo un muro, una especie de muro para proteger la ciudad de Israel, y de repente 3 reinos se unen para atacar a los israelitas. ¿Por qué los querían atacar? Para que no construyeran el muro. Entonces Nehemías dice, wow, yo tengo una idea. Dijo, vamos a pelear y vamos a trabajar. Con una mano la espada y con la otra nos estamos pegando el bloque. Y dicen los trabajadores, hey, no podemos pelear y trabajar. O peleamos o trabajamos. Pero Nehemías dice, no, se harán las 2 cosas. Con una mano vamos a pelear y con la otra vamos a trabajar. Y los hispanos en este país sabemos lo que es eso, sabemos lo que es trabajar y pelear. Claro, nuestro estatus siempre nos pone en desventaja, y ahí es donde tenemos que pelear para que nuestro trabajo sea reconocido. Tenemos que esforzarnos más, muchas veces hacer cosas que no nos gustan. Tenemos que trabajar y pelear. Los hispanos sabemos bien lo que es eso, trabajar y pelear. Si no trabajamos, si no peleamos, no avanzamos, y si no trabajamos, menos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Trabajar y pelear. Y yo sé que a veces nos hartamos, nos cansamos de pelear y trabajar. Cuando lo que ganamos solo alcanza para pagar las deudas, nos cansamos y perdemos de vista lo que queríamos lograr en este país. ¿Qué tenemos que hacer? El mismo principio de los recuerdos. Recordar quién es Dios y por qué estamos aquí. Nehemías le grita al pueblo que construían el muro. Por supuesto, Nehemías desde abajo y le grita al pueblo. Nehemías 4:14 dice: no les tengan miedo, acuérdense del Señor, que es grande y temible, y peleen por sus hermanos, por sus hijos e hijas, y por sus esposas y sus hogares. Cuando tú te sientes ahorcado, recuerda por quién estás peleando: por tus esposas, por tu esposa, por tus hijos e hijas, por tu hogar. Por eso estás peleando. ¿No les parece asombroso recordar que tenemos un Dios grande y temible? Es asombroso. David se inspira cuando veía la espada del gigante, porque le recordaba que Dios venció al gigante. Y todos aquí tenemos un gigante. Algunos ya lo han vencido, otros no. Pero recuerden quién fue Dios en el tiempo pasado, y ese mismo Dios puede ser para nosotros. ¿Cómo creen que David salía a las batallas? Ya una vez rey, David salía a pelear muchas guerras y tenía mucho éxito. ¿Cómo creen que David salía a las batallas? Recordando al gigante. ¿Cómo creen que David mató al gigante? ¿Cómo creen que lo enfrentó?
recordando los osos y leones. Él mismo se lo dice a Saúl: yo cuido ovejas, y cuando viene un oso o un león, yo lo agarro, me peleo con él y le saco la oveja de la boca. Él recordaba los osos y leones. Tal vez no has peleado con Goliat, pero debes de tener un oso o un león. Imposible que no lo tengas. A ver, mujeres, ¿cuántas madres alguna vez tuvieron que hacer de comer cuando no había nada de alimento en casa? ¿Cuántas? Y de repente se ingeniaron, abrieron ahí, no dijeron: llévame a Alberson o a La Vallarta a ver qué compramos. No, de lo mismo que está en la casa. ¿Cuántas veces no abrieron la nevera y no había nada? Y de repente cocinaron algo y terminaron comiendo hasta más rico de lo que creían. Ese es un oso, ¿no? ¿Por qué? Porque se dio en el momento. Mi mamá era una experta en hacerlo. De repente no había nada, algo de comer, y quién sabe de dónde sacaba comida, pero terminábamos comiendo hasta más rico. Mi suegra lo hace y a veces pelea con mi esposa porque mi esposa dice: no hay nada de comer, y ella dice: ¿cómo no? Ahorita vas a dar de volada y cocinar. Sale porque sale. ¿Por qué? Porque ella enfrentó muchos osos y muchos leones. Para ella no es nada de eso. Un oso o un león puede ser una enfermedad o una muerte. ¿Fue muy difícil para nosotros? Sí, pero debemos recordar y agradecer que Dios fue fiel con nosotros. En la mañana les platicaba que, bueno, esto ya lo había contado una vez. No sé si lo había contado en el servicio de español o en el de inglés. Que cuando yo venía a este país, teníamos 36 personas en una... ¿Cómo se llama tu carro? No, pero es de las... Una SUV, veníamos en una SUV. 36 personas en una SUV. Y de repente el de migración, bueno, el que venía manejando, se le ocurre llevarse un semáforo en rojo. Y de volar, la policía. Y dijo: ya valió. Le pisó lo más que pudo, pero ¿qué puede avanzar un carro de esos con 36 personas adentro? No avanzar. Así que él trató de escapar lo más que pudo, se alejó. Y ya de repente se orilló y salieron corriendo. Nosotros, por supuesto, con el carro cerrado. ¿Cómo te escapas? Así que llegó el policía, no era migración, llegó el policía, solo. Dijimos: por favor, déjenos salir. Dice: no, pero se van a escapar. No, es que venimos todos incómodos, y no nos duelen los pies, tenemos sed, tenemos hambre, déjenos salir. Dijo: pero no se van a escapar. No. Y pum, nos bajamos los 36. Y nos repartió unos galones de agua como los que andan por allá. Aquel que está deteniendo la puerta me recuerda ese momento. Nos sacó y todos tomamos agua y pum. Dijo, mientras platicaban con él de dónde vienen y todo, y un solo policía para detener 36 personas, no puede ser posible. Así que yo me hice el despistado y me metí en un tubo de esos que ponen en las carreteras para que pase el agua. Así que me deslicé y me metí ahí. Y de repente uno le dijo, ¡hey, se te escapa uno! Y se metió. Digo, cállate. Así que me metí ahí y me senté así, porque no cabía completo. Me senté así y estaba yo pidiéndole a Dios.
fue duro. Llegó migración, el policía le habló a migración, llegó, y el policía se acordaba dónde me había metido yo. Así que levantaron a las demás personas y el policía agarró su lámpara y fue a alumbrar, 2 de la mañana. Así que estaba yo, ¿sí? Sí. Él me vio, me alumbró la cara, pero no dijo nada. Estoy seguro que me vio. Increíble. Luego me levantaron y ya me vio. No me olvido. Dios me tiene aquí. En el libro de Juan capítulo 20 hay un pasaje que es muy controversial. Mucha gente lo pelea. Cuando el Señor resucitó, va y se le presenta a sus discípulos, ya resucitado. Se le presenta a sus discípulos y Tomás no estaba ahí. Así que los demás discípulos le dicen: hey, vino el Señor Jesucristo y Él vive. Tomás dijo: no. Dijo: a menos que yo meta mi dedo en el agujero de su mano, voy a creer. Así que el Señor se le presenta a Tomás. Dice: hey, Tomás, ven, mete tu dedo en el agujero de mi mano para que veas que yo vivo. Y mete, como dijo Eric, metió las manos en el costado del Señor y vio que era real, que vivía. Por años, muchos años, se predican en las iglesias títulos como Tomás el incrédulo, Tomás el falto de fe, Tomás el que no confiaba, Tomás el desobediente, y se enfocan en Tomás, Tomás aquí, Tomás allá, Tomás este, Tomás el otro. Pero lo importante de este capítulo no es Tomás. Tomás es un actor extra. El principal es Cristo. Él es el principal. Y cuando tú lees esto, se te puede pasar desapercibido. El Señor se les presenta con un cuerpo glorificado, un cuerpo perfecto. Él es Dios. Mas sin embargo, Él se queda con las huellas de los clavos. El precio que pagó por nosotros está ahí. La cicatriz es un tatuaje que Él recuerda. Él pudo haberlo borrado, mas sin embargo decide recordarlo por amor a ti, por amor a mí. El pasaje principal aquí no es Tomás, es Cristo. Y si tú no te das cuenta de eso, es porque te has enfocado juzgando a Tomás. Tomás no, es Cristo. Aquí en esta iglesia a veces perdemos el enfoque de cuál es lo principal. Venimos a adorar. Nuestra obligación es adorar. La alabanza es la adoración que tú le das a Dios. Tú. El que canta, él ya está haciendo su parte. Tú tienes que cantar. Tú tienes que adorar. El estar aquí no es adorar. El alabar es adorar. La alabanza es lo que nosotros le damos a Dios. Y la predicación es lo que Dios usa para decirnos a nosotros. La predicación no es adorar. El adorar es la alabanza. La mañana que estaba ahí, pues ahorita de los coritos estaban empezando. Yo cuando me voy para atrás porque a veces digo la voy a confundir. Porque si me quedo aquí adelante yo canto más fuerte que ella tal vez. Entonces me voy allá. Yo hago mi adoración personal. Yo te invito, serio. Tú tienes que adorar personalmente. Tú.
Es nuestro trabajo, adorar. Si estamos aquí, no es por el sueño americano, es porque Dios quiso. Recuerda de dónde vienes, lo que Dios hizo con tus padres, cómo eran tus padres y cómo eres tú. Recuerda, llévate esto a casa. Dios quiere adoradores en espíritu y en verdad. Vamos a orar. Padre, en esta mañana, Señor, te damos gracias, Padre. Tú has sido bueno con nosotros, has sido fiel, no te has cansado de nosotros, has sido maravilloso, nos has protegido, nos has bendecido en este país, un país extranjero para nosotros, pero tú estás aquí con nosotros, Señor, dando la capacidad de recordar, Padre, que tú has sido fiel con nosotros en las enfermedades, en la escasez, en la pobreza. Tú has sido bueno con nosotros. Señor, no permitas que nos olvidemos de tus gracias. Danos un corazón agradecido para poder adorar y glorificar tu nombre cada día que debamos hacerlo. Te damos gracias, Padre. Lleva en paz y bendición a estas personas a sus hogares. Y gracias, Padre, por haberme prestado los oídos de estas personas el día de hoy. Te damos gracias, Señor. En el precioso nombre de Jesús. Amén.